Saúl ya ha sido elegido, ¿cierto?, por Dios. Y vamos a ver las características de este rey que el pueblo demandó y que Dios se lo concedió. Dicho sea de paso, y ahí como una nota al margen, si hay algo peligroso para nosotros, para nuestra vida espiritual, es que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón equivocado. Si hay algo peligroso para alguien, es que Dios le dé todo lo que su corazón engañoso anhele. Porque precisamente a veces Dios permite que nosotros nos perdamos, dándonos y concediéndonos las cosas que nuestro corazón anhela. Pero cuando nosotros ordenamos nuestra vida, nos sometemos a la palabra del Señor, y entonces van a surgir nuevos anhelos, nuevas peticiones, y por ejemplo vamos a querer que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé inteligencia, que el Señor nos dé capacidad, que el Señor fortalezca nuestra fe, y esos son anhelos que están en el corazón del Señor. Y eso sí lo va a conceder, independiente de las añadiduras. Bien, con eso en mente, entonces vamos a la lección de Saúl. ¿Ya? Voy a leer en la versión NBI. Entonces Samuel, eligiendo a Saúl, tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán: ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Primera señal. Más adelante, cuando llegues al gran árbol de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y otro un odre, ¿cierto?, o una bolsa de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes. Acéptalos. Tercera señal. De ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario. Vendrán profetizando precedidos por músicos que tocan liras, panderos, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. O en otras versiones, Dios cambiará tu corazón. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y quien comenzó a profetizar con ellos. Amén. Hagamos una breve oración. Señor, hemos leído tu palabra y queremos pedirte que tú nos bendigas por medio de ella. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, a poder verte ahí en medio de esas palabras y ver cómo esa palabra nos sirve para nuestro diario vivir, cómo esa palabra refleja nuestro corazón y cómo tú, Señor, por medio de esa palabra quieres corregir, quieres moldear, quieres fortalecer y quieres animar a tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta primera parte de este mensaje, lo que vemos acá es que más que el foco puesto en el rey Saúl, el foco está puesto en Samuel como un profeta verdadero de Dios. Es decir, lo que está haciendo aquí el autor de este pasaje es que nos está diciendo que Samuel es instrumento del Señor, que su palabra es verdad y que todo lo que él dice se va a cumplir.
Es decir, nos está hablando de la seguridad que tenemos en el Señor y en su palabra. Lo que el Señor dice y que se va a cumplir, eso es lo que ocurre. Así como ha ocurrido en nuestra vida. La palabra del Señor ha venido a nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón y va cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es segura. Y nosotros, como dice el apóstol Pedro, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro y que nos permite ver, nos permite caminar. El autor del Salmo 119 también nos dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Y lo está diciendo en un tiempo en que no hay electricidad. Por lo tanto, caminar en la noche era peligroso, pero una lámpara nos permitiría ir caminando con mayor seguridad. Las señales nos sirven a nosotros para fortalecer la fe. Las señales a nosotros nos sirven como una muestra de que Dios está con nosotros, pero también de que Dios va cumpliendo su palabra y su propósito. Entonces las señales son esas cosas que ocurren cada cierto tiempo en nuestras vidas y que son respuestas de Dios para mirar hacia Él, para mirar a Dios, volvernos a Él y confiar en su palabra. Aquí en este caso lo que ocurre es que este rey Saúl, cuyo corazón ha ido cambiando, va a recibir ciertas palabras y obviamente va a ser un recordatorio para él de que el profeta del Señor, el enviado del Señor, no es él, sino que es Samuel. Samuel, quien ha permitido que el pueblo permanezca fiel durante todo ese tiempo. Este es Saúl a quien de manera privada el profeta le está llamando en medio de la rebelión de este pueblo que no quiere que Dios gobierne sobre ellos. Y esa es la historia del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Es una rebelión permanente contra este Dios del cielo, contra este Rey Jesús que ha venido para poder decirnos y plantearnos y presentarnos el Evangelio y decirnos que todos nosotros estábamos en una rebelión abierta contra Él, que éramos enemigos de Dios, pero Él ha venido para poder reconciliarnos. Entonces este pueblo ha olvidado completamente que las victorias de este hombre de Dios han sido hechas porque Dios estaba con él y Dios ha amado a su pueblo. Él le permitió una serie de victorias antes que llegara el rey Saúl. Él permitió que ellos vencieran en muchas oportunidades contra los amalecitas, contra los filisteos, contra distintos pueblos que estaban ahí. Pero este pueblo ingrato ha olvidado que quien les dio la victoria es el Señor. Y eso es lo trágico que está ocurriendo en nuestra historia. ¿Por qué Dios permite que se levante un rey que no tenía nada que ver con la profecía de Jacob? Y es que ellos quieren un rey. Y Dios está concediendo ese deseo y ese anhelo del corazón de ellos, precisamente para que entiendan que sus decisiones alejadas de Dios solo los van a llevar al fracaso. Y es así como ocurre en nuestra vida, hermano. Es la historia de nuestras vidas. Nuestras decisiones alejadas de Dios solo nos van a acarrear tristeza. Frente a esto, en este mismo capítulo 10, lo que hace es que Dios protesta. Y como yo les decía al principio, esta historia de Saúl, el rey, parte en el capítulo 8 y llega hasta el capítulo 15, entonces hay distintas situaciones que van ocurriendo. Pero el reclamo de Dios siempre es el mismo. En el capítulo 8 reclamó porque le habían desechado a él, que reinaba sobre ellos. Y en el capítulo 10, versos 17 y 19, ocurre lo mismo, así como en el capítulo 12, del 6 al 14. Les voy a leer. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa. Allí dijo a los israelitas: así dice el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto. Yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes me han rechazado o han rechazado su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones, y han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y familias.
¿Se dan cuenta de lo que está haciendo el Señor? Está protestando contra su pueblo y le está diciendo que yo soy el que los liberé de Egipto. Yo soy el que ha peleado sus batallas hasta el día de hoy. Sin embargo, ustedes dicen, no, queremos un rey. Y así es la locura del hombre y de la mujer. Cuando nosotros elegimos un ídolo para que nos defienda en vez de nuestro Dios. Porque sin duda, hermanos, que hoy quizás nos salimos a la guerra, como en otras naciones o como en la antigüedad, pero nosotros estamos en una batalla espiritual. Nosotros tenemos una guerra y una lucha contra potestades, contra nuestro enemigo Satanás, el enemigo de nuestras almas, que se manifiesta de distintas maneras, a través de luchas ideológicas, batallas culturales, enemigos, personas, situaciones, instituciones que quieren destruir la obra del Señor, que quieren destruir la familia, que quieren destruir nuestros hijos, que quieren destruir nuestra vida, que quieren destruir todos nosotros, todo lo que somos, todo lo que el Señor ha diseñado, que quieren destruir el arte, la cultura, todo. ¿Se dan cuenta que a veces hay una destrucción irracional realizada por personas que lo único que quieren es destruir, lo único que quieren es dañar? Y uno dice, pero ¿cómo lo único que querrán esas personas es dañar o destruir? Bueno, sin duda son personas que están esclavas del pecado y del enemigo. Pero aquí Dios siempre les dice al pueblo, yo los libré, yo los saqué a ustedes. Ustedes eran esclavos, no tenían ninguna posibilidad de poder librarse por sí mismos y yo los liberé. Y eso es lo que ocurrió con todos nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, de Satanás y de la muerte, y el Señor vino y nos libertó en Cristo Jesús. Él nos libertó. Nosotros no tuvimos que pelear ninguna batalla, no tuvimos que levantar ningún arma, no tuvimos que enfrentarnos frente a Satanás, sino que eso lo hizo el Señor. Primera Samuel 12, del 6 al 14, en este mismo sentido. Además dijo Samuel, testigo es el Señor, quien escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora préstenme atención, el Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados, pero yo tengo una querella o una denuncia contra ustedes ante el Señor. Después que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey Moab. Y ellos le hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor. Hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Verso 11. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, Barak, Gesté y Samuel, y lo libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. A pesar de ello, cuando ustedes vieron que Nahash, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor, su Dios, es el rey de ustedes. En estas dos quejas, entre el capítulo 10 y el capítulo 12, lo que le está diciendo Samuel al pueblo es que a pesar de que Dios los ha librado en el pasado, a pesar de que Dios los ha librado en la historia reciente, en ese periodo de 350 años que es el periodo de los jueces, a pesar de eso, y a pesar de que cada vez que el pueblo clamó al Señor por ayuda, el Señor les atendió, los libró, los salvó, los rescató, a pesar de eso, ellos quieren un rey.
humano. A pesar de que este rey es el quien peleaba por ellos. A pesar de que este rey había enviado a Samuel para darles victoria una y otra vez. Ellos dicen, no, queremos un rey. Y a pesar de que la última amenaza que ellos tenían era este rey Nahás, rey de los amonitas, ellos tuvieron temor. Y es el temor el que los lleva finalmente a pedir este rey. Y yo creo que todos nosotros el temor es una emoción común en todos nosotros. Tenemos temor de distintas cosas. Temor a perder el trabajo, temor a que la economía afecte nuestros negocios, temor a que quizás esa puerta abierta o esa respuesta que estamos esperando no resulte, temor a que nuestros hijos se pierdan, temor a que nuestras casas sean afectadas por la delincuencia, y muchas veces ese temor hace que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Entonces el llamado, hermanos, es a que reflexionemos en esta hora acerca de cuántas decisiones equivocadas hemos tomado producto de que hemos sido víctimas del temor. Pero la palabra del Señor nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor es Jesús. Hermanos, Jesús ha prometido protegernos. Jesús ha prometido cuidarnos. Jesús ha prometido sustentarnos. Jesús ha prometido sostenernos. Jesús conoce nuestros temores. Jesús conoce nuestras crisis de pánico. Jesús conoce nuestra depresión. Jesús conoce nuestra angustia y el temor que tenemos. Pero ¿qué dice el mismo Rey Jesús? Que nosotros echemos nuestras cargas, nuestros temores, nuestras angustias, nuestra debilidad, que la echemos sobre Él. Y Él ha prometido ayudar a llevar esas cargas. Es más, Él ya cargó con nuestra principal carga, que era el pecado que nos afectaba, que nos agobiaba y que nos mantenía esclavos de Satanás. Él tomó nuestras cargas y las puso sobre sus hombros y fue a la cruz y murió por nosotros. Murió por ti, hermano, murió por mí. En la cruz Jesús no solo venció el pecado, no solo a Satanás, no solo la muerte, sino que también el temor que te lleva a tomar malas decisiones también está ahí clavado en la cruz. Ese temor también fue cargado por Jesús en esa cruz bendita. Por eso, hermanos, que este pueblo, a pesar de que el Señor le había dado una y otra victoria, este pueblo quiere, de manera superficial está mirando y no en la profundidad que Él requiere, y de manera insensata mira y quiere un rey. Quiere algo visible a lo que adorar. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando el Señor pone fe en nuestro corazón, la misma palabra del Señor nos dice que nosotros no andamos por vista, sino que esa fe maravillosa nos permite caminar y creer en Jesús, en su palabra, a pesar de que no le vemos. Y Él nos llama bienaventurados. Él dice que somos felices por creer en Jesús y por caminar aunque no le veamos. Pero ¿sabes qué? Vemos a Jesús en nuestro diario vivir. Vemos a Jesús en la victoria y en la protección que Él nos ha dado. Vemos a Jesús cuando nos sentamos a la mesa y hay algo que comer. Vemos a Jesús todo el tiempo. Y todo el tiempo Jesús está con nosotros. Por eso, hermanos, que si tenemos temor, bueno, echemos nuestro temor sobre Él. Y el Señor es quien nos va a ayudar. El Señor es quien acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso dice su palabra y esa palabra nunca va a fallar. Esa palabra se va a cumplir. Hermanos, aquí esta situación puntual de este rey pagano que intenta desafiar y amenazar al pueblo de Dios hace que este pueblo deje de mirar a este Dios que le ha defendido y entonces busquen un rey.
Y este rey lo miran con los ojos del mundo. La verdad es que ellos ni siquiera miran a la Escritura y se dan cuenta de que Samuel está echando suertes y que termina siendo elegido Saúl de otra tribu, no de la tribu prometida. Por eso que ellos están esperando a este rey que va a pelear sus batallas supuestamente, pero están descuidando la profecía o la escritura o la palabra del Señor, que les había dicho que el rey vendría desde la tribu de Judá. Eso es lo que ellos están olvidando. Estos dos gobernantes, tanto Faraón como Nachás, son un reflejo de Satanás, del enemigo de nuestras almas, que quiere destruir la obra del Señor, que quiere esclavizarnos y hacer que nosotros tengamos temor. Pero el Señor no ha puesto en nosotros un espíritu de temor, sino que Él ha puesto un espíritu de adopción, un espíritu que clama como un niño pequeño a su Padre. Este espíritu que sabe que su Padre lo va a defender, que sabe que su Padre lo va a cuidar y que va a dar su vida por él. Así como este Padre que es el Padre pródigo que salía todas las tardes a esperar que volviera su Hijo. Ese es nuestro Padre. Él es quien te ha dicho que no debes temer. Él es quien te va a cuidar, hermano. Él es quien va a proteger tu familia. Y si algo nos ocurre, bueno, está en la voluntad del Señor. Pero jamás podrán destruir nuestra alma. Nuestra alma es eterna, hermanos. Y esa alma ha sido comprada por el Señor. Podrán destruir cualquier cosa de nuestras vidas, pero nuestra alma le pertenece al Señor. Y finalmente eso es lo que importa. Hermanos, este pueblo ha desechado a Dios como su fuente de salvación, como su fuente de protección. Y esa es la locura de la idolatría. Es que en el lugar de Dios, en el lugar de aquel que debemos poner ahí y adorar, respecto al cual hemos estado cantando, en ese lugar nosotros ponemos cualquier otra cosa. Y ponemos otra cosa como fuente de nuestra seguridad, ya sea nuestra astucia, ya sea nuestro dinero, ya sea nuestra juventud, ya sea nuestra experiencia, ya sea nuestro trabajo. Ponga usted el nombre que quiera. Pero eso es caer en este pecado que tenía este pueblo. Y nosotros pensamos esto es lo que nos va a salvar. Esto es lo que nos va a dar la seguridad. Esto es lo que va a eliminar el temor. Y nos transformamos en y seguimos y repetimos la misma historia de este pueblo, que desechó al Señor y quiso buscar un rey de acuerdo a lo que ellos quieren. Este rey Saúl era un rey, dice la misma palabra del Señor, que era un rey que sobrepasaba a todos y que nadie le llegaba al hombro, es decir, era un hombre alto, era un hombre atractivo, era un hombre con un aspecto de un guerrero. Y nosotros decimos, debe ser él. El pueblo dice, debe ser él, sin duda. Pero la verdad es que el carácter de Saúl va mostrando poco a poco cómo este Saúl, que el Señor cambió su corazón, que no es sinónimo de un nuevo nacimiento, sino que el Señor cambió su corazón, es decir, lo capacitó para servir como rey. Este Saúl va dando señales poco a poco de que no es un rey conforme al corazón de Dios. Porque más adelante nosotros vemos distintas situaciones. Vemos a Saúl utilizando su poder de manera violenta y amenazando a los pueblos, o al pueblo, o a las tribus, para poder hacerlos caminar a la guerra. Vemos un rey que es impaciente, porque tenía que esperar 7 días para que viniera Samuel y hacer el sacrificio, y este rey, viendo que este pueblo se está yendo, lo que está haciendo, él dice, no, yo voy a hacer el sacrificio. Entonces vemos un rey Saúl, que no es un rey que finalmente va a mostrar el carácter de este rey que había desechado, que era Dios. Es un rey que no tiene un corazón conforme al corazón de Dios.
Leti, me da confort, ahora sí. Primera Samuel dice que ellos han rechazado a este Dios. Ellos han rechazado a este Dios que los libra de las calamidades para que los gobierne. Y como les decía, el rechazo nuestro, así como el rechazo del pueblo, tiene que ver con la idolatría. Tiene que ver con la idolatría porque precisamente rechazar a Dios implica poner en el lugar de Dios cualquier cosa, diciendo que esta es nuestra seguridad, que esa es nuestra esperanza. ¿Qué es un ídolo? Tim Keller dice, un ídolo es cualquier cosa considerada más importante que Dios. Cualquier cosa que absorba su corazón, su imaginación más que Dios. Algo que represente para usted lo que solo Dios puede dar. Otro autor dice lo siguiente, Richard Case. En lugar de a propósito de la idolatría, en lugar de volver la mirada hacia el Creador y tener una relación con su señorío, orientamos nuestras vidas a la creación, donde podemos tener más libertad para moldear nuestras vidas según nuestra propia dirección. Un ídolo es algo que la creación se levanta como un sustituto de Dios. Todas las cosas son ídolos en potencia, dependiendo de nuestra actitud y acción hacia ellas. Todo, un hijo, un trabajo, nuestra edad, la juventud, en fin, todas las cosas, la comida, la vestimenta puede ser un ídolo, todo puede ser un ídolo. Hermano, le hago la siguiente pregunta a propósito de esto, para ver si en nuestro corazón hay un ídolo. En tiempos de aflicción, de temor, de angustia, ¿cuál es tu principal plan? ¿Cuál es el plan A? ¿Es la oración? ¿Es ir a la palabra del Señor y pedir consejo? ¿O tenemos un plan desde la A hasta la Z y si no funciona la Z entonces viene Dios? Probablemente ahí nosotros pongamos en evidencia que tenemos un problema con la idolatría. Hermanos, así como somos idólatras en recuperación, somos legalistas en recuperación. Eso está en nuestro corazón siempre. Hay dos cosas que tenemos que revisar siempre en nuestro corazón. El legalismo, es decir, el conjunto de reglas que nosotros pensamos que nos permiten tener un termómetro de cómo es nuestra relación con Dios, o nuestros ídolos que levantamos una y otra vez, cada día. Y tenemos que hacer ese trabajo constante. Bueno, Dios cumple el deseo del pueblo y les da un rey, Saúl, este rey de la tribu de Benjamín. Y ellos no se dieron cuenta de que la profecía decía que el rey tenía que venir de la tribu de Judá. Y el rey les da, el profeta del Señor les da este rey. Y este rey es alguien, como les decía, que nos muestra una madurez espiritual correcta. Es un rey agresivo, es un rey orgulloso, es un rey violento, es un rey que abusa de su poder, es un rey que no necesariamente busca siempre al Señor. A diferencia, obviamente, del rey que vendrá después, que es el rey David, que es un rey conforme al corazón de Dios. Es increíble eso porque es un rey que sus manos las tenía manchadas con sangre. Es un rey que había matado a un hombre. Pero es un rey conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? Porque un rey que se arrepintió delante del Señor, que fue ordenado por el Señor. No importa cómo sean nuestros pecados, si venimos al Señor, el Señor es fiel para perdonarnos. Es fiel para perdonarnos así como nos ha perdonado a nosotros. Hermanos, este rey Saúl es un rey maduro espiritualmente. Y la madurez espiritual, como decía el pastor Núñez, no es un lugar, o la sabiduría no es un lugar donde llegamos, producto del conocimiento,
sino que es una relación permanente que tenemos con Dios. El que usted sea maduro espiritualmente, que usted sea sabio espiritualmente, tiene necesariamente una conexión permanente, continua con Dios. Nosotros no podemos acumular sabiduría como conocimiento. La sabiduría o el actuar sabiamente implica que yo estoy actuando bajo los parámetros, bajo las reglas y bajo los principios de nuestro Dios. Cada vez que nosotros actuamos de acuerdo a la palabra del Señor, entonces somos sabios, estamos actuando sabiamente. Pero si no lo hacemos, entonces somos necios. La sabiduría tiene que ver con la relación con el Señor, no es algo que se pueda acumular. Este pueblo necio lo fue porque conocían a Dios, conocían las obras de Dios, habían disfrutado de los beneficios que era ser protegidos por Dios, pero sin embargo desecharon a este Dios. Lo desecharon completamente. Esta es una historia triste, hermanos. Es una historia donde el pueblo que había sido rescatado una y otra vez por Dios lo desecha. Pero también es una historia que nos muestra gracia, nos muestra perdón. 1 Samuel 12, del 16 al 25, dice lo siguiente. La última protesta y la muestra de gracia. Ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Y habían elegido a Saúl como rey. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha de trigo. Sin embargo, escuchen, pongan atención, no es tiempo de lluvias, sino de cosecha de trigo. Sin embargo, voy a invocar al Señor, dice Samuel, y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Verso 18. Samuel invocó al Señor ese mismo día, el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió gran temor ante el Señor y ante Samuel, y dijeron a Samuel: ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. Verso 20. No teman, respondió Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor de su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado de hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten, verso 25, en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Samuel? Pueblo necio, no se olviden del Señor. Pueblo necio, no se olviden del Señor y sírvanle de todo corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros? Hermanos, no olvides ninguno de sus beneficios. Como dice el Salmo, Él es quien perdona todas tus rebeliones. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es quien te rejuvenece como el águila. Él es quien te ha protegido hasta el día de hoy. Hermanos, no olvidemos ninguno de los beneficios del Señor, porque si nos olvidamos del Señor, vamos a ser destruidos. El Señor muestra de manera sobrenatural, en una época donde no había lluvia, el Señor hace llover. El Señor hace llover.
Por eso que el Señor controla todas las cosas y es el Señor de la historia. Es nuestro Dios quien gobierna a pesar del clima, a pesar del político de turno, a pesar de nuestra vida de desobediencia, el Señor sigue gobernando y reinando. Pero ¿sabes por qué el Señor no nos ha destruido? ¿Y sabes por qué el Señor no destruyó al pueblo? Por amor de su nombre. Para que su nombre no sea blasfemado. Y esto es algo que entendió Moisés a la perfección. Porque cuando Dios le dice, voy a destruir al pueblo ahí en Deuteronomio capítulo 9, ¿qué es lo que dice Moisés? Señor, ¿qué dirán de ti? ¿Qué es lo que van a decir de ti? ¿Que tú sacaste a este pueblo? Y que este pueblo que salió con mano fuerte, brazo poderoso, fue destruido. Y que tú nos lo introdujiste a la tierra prometida. Por lo tanto, tu palabra no es verdad. Hermano, el Señor muchas veces nos ha perdonado, ni siquiera por algo que hemos hecho. No por nuestro trabajo en la iglesia, no por el tiempo que hemos dedicado a orar, no por el compromiso económico de tiempo que tenemos en la iglesia. ¿Sabes qué? El Señor nos ha perdonado una y otra vez por amor de su nombre. Para que Él sea glorificado. Para que Él sea el único exaltado. Para que Él sea el único engrandecido. Y esta rebelión abierta del pueblo contra este Dios bendito, ¿qué es lo que merecía, hermanos? Merecía la muerte. Cuando uno se rebelaba contra un rey en la antigüedad, ¿qué es lo que merecía? La muerte. Se ponía al lado del traidor. Se ponía al lado del traidor. Eso es lo que ocurría. Es la insurrección. Eso es lo que ocurría. Pero ¿sabes qué? El Señor mostró gracia aquí. Y le dijo, ok, me han desechado, me han rechazado, a pesar de que yo soy el que les ha salvado, que los ha sustentado, que los ha sostenido todo este tiempo, que ha peleado por ustedes. A pesar de eso, ustedes me han rechazado y a pesar de esta rebelión, yo los voy a seguir protegiendo. A pesar de esto, que ustedes dicen queremos otro rey, a pesar de eso, ustedes son mi pueblo. Y el Señor los ha amado. Y yo los he amado, a pesar de que, como dice la palabra del Señor, somos infieles, Él permanece fiel. Hermano, nuestro Señor y su gracia están presentes en este pasaje. Esta rebelión merecía la muerte y la condenación. En cambio, este Dios, frente a este pueblo, a esta nación desleal, desagradecida, el Señor les dice, ¿saben qué? No los voy a abandonar. Y está como ese padre pródigo, que a pesar de que el hijo había vendido todas las cosas, a pesar de que el hijo se había ido de la tierra, a pesar de que el hijo estuvo en otro lugar, cuando el hijo volvió, este padre lo siguió esperando con los brazos abiertos. Hermano, ese es el amor del Padre hacia nosotros. A pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestras maldades, el Señor se ha empeñado en amarnos, en hacernos su pueblo y en bendecir nuestra vida. Bendito es el Señor, bendito es su amor que no nos ha desechado y no lo va a hacer tampoco, porque Él nos ama. Y ese amor sobrepasa nuestro entendimiento. Es algo que nosotros no podemos comprender de manera completa. Es por eso que quisiera plantear lo siguiente. ¿Se imaginan, hermanos, que el Señor nos destruyera, nos abandonara? Estaríamos perdidos. Pero Él no lo hace por amor de su nombre. Y piensa en lo siguiente. Cada día domingo o de semana en que tú tomas tu Biblia y vienes a la iglesia. Y los demás ven que tú eres cristiano, que tú sirves al Señor. Pero si pecáramos y el Señor nos destruyera, ¿qué dirían ellos? ¿Qué dirían?
ese Dios al que sirven, la verdad es que no es un Dios verdadero porque no les protege. Pero a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, el Señor nos sigue sosteniendo, nos sigue protegiendo. El Señor nos sigue prosperando, el Señor sigue estando con nosotros. Pero también hay situaciones que afectan nuestra vida, como la enfermedad, como la pérdida del trabajo, como la muerte de un familiar. Entonces alguien podría decir, ok, entonces Dios no está con ellos. Pero haciendo un paralelo con la teología de la prosperidad, con esa enseñanza satánica, ellos solo miran el primer aspecto, es decir, alguien que sirve al Señor siempre va a estar bien, siempre va a ser prosperado, siempre va a ser bendecido. Pero no es así. A veces el Señor nos aflige y nos lleva al desierto. La teología de la prosperidad no solo se queda en el primer aspecto, pero no mira este segundo aspecto. Y es que los tiempos de aflicción, los tiempos de necesidad, los tiempos en que un familiar parte a la presencia del Señor, quizá joven, quizá temprano, cualquier pérdida, también es un medio por el cual el Señor moldea nuestro carácter. ¿Para qué? Para que a través de esas situaciones el nombre del Señor sea glorificado. Así que ya sea, como decía el apóstol Pablo, por vida o por muerte, el Señor va a ser glorificado en nuestras vidas. Por eso es importante. Y a propósito de estos materialistas espirituales que es la teología de la prosperidad, ellos olvidan 2 de Pedro capítulo 3, porque dice, el día del Señor vendrá como ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella y será quemado. Es decir, un día todo se destruirá, todo lo visible se destruirá. Ya que todo será destruido, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa, esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, verso 13, según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habita la justicia. Bendito sea el Señor que nos ha hecho su pueblo. Finalmente, hermanos, esta rebelión es una rebelión que parte desde Génesis y llegará hasta el día en que el Señor venga. Pero donde lo vemos más triste y más terrible es que cuando vino el Rey verdadero, ese Rey Jesús, Él también fue rechazado, también fue golpeado, también fue reemplazado por un ladrón. Nuestro Rey Jesús estaba ahí en la cruz, muriendo por nosotros. Y muchos se rebelaron contra eso. Es una forma abierta de revelación. Pero ¿dónde estaba la gracia y la misericordia en esa cruz? En que este Rey Jesús, cuando estaba siendo afligido, cuando estaba cargando tu pecado y mi pecado, ¿qué es lo que dijo el Señor? Padre, perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gracia del Señor, ahí en la cruz, se mostró plenamente. Y nosotros estábamos rebelados con el Señor y no sabíamos lo que hacíamos. Pero el perdón de Jesús los trajo de vuelta y nos perdonó, nos permitió estar cercanos a este Padre. Hermanos, que el Señor nos ayude en nuestro pecado de rebelión, que es terrible delante del Señor, y que nos permita reconocer que es nuestro Rey Jesús quien pelea por nosotros. Es nuestro Rey Jesús quien vence el temor que te afecta, hermano, hermana. Es nuestro Rey Jesús quien está por nosotros y quien va a pelear por nosotros. Y quien va a terminar la obra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Es nuestro Rey Jesús, el único que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza.